a todos, bienvenidos de nuevo a un capítulo más de este nuevo podcast, al segundo capítulo de este ya bautizado Garci Podcast. Pequeño juego de palabras que no por menos, no por más ridículo es menos verídico, porque evidentemente pues da lo que promete. Soy Garci y es un podcast. Bueno, como os dije, vamos a ir comentando diferentes cositas. Vamos a hablar de cacharreo, pero también vamos a filosofar un poco. Y vamos a hablar de novedades, pero también hablaremos de temas un poco, pues bueno, atemporales. El tema de la semana, que estamos a martes... Me voy a inventar el día, martes 14. Sí, martes 14. El tema de la semana fue, pues, evidentemente, el lanzamiento estrella de la semana pasada. El lanzamiento estrella de la semana pasada, como todos sabemos, es el podcast que ha venido a irrumpir en el nuevo panorama fotográfico. No, es broma, es broma. Es la Alpha 9 III de Sony. Hemos tenido una época en la que hemos tenido muchos lanzamientos muy sorprendentes. Recuerdo el año pasado Alpha 7R5 con ese chip de inteligencia artificial, pero este año, sobre todo después del verano, hemos tenido unos lanzamientos muy interesantes, la verdad. Antes del verano Nikon nos sorprendía con Z8, que la verdad es una cámara que a todos ha sorprendido y a muchos usuarios de Nikon, sinceramente, les ha dado muchísima tranquilidad en cuanto a que, pues bueno, ven que si siguen fieles a su marca y a su equipo de parque de objetivos, etcétera, pues van teniendo una alternativa que se posiciona en una gama profesional bastante solvente. También hemos tenido en unas gamas altas, quizás un poco ya más pasadas de revoluciones, hemos tenido sorpresas como la GFX100 de Fujifilm, la GFX100 II, de Fuji, que nos está dando en un formato medio enfoque al ojo y seguimiento, además de una ráfaga de 8 fotogramas por segundo, que en formato medio, sinceramente, es una cosa que no habíamos visto nunca. Por cierto, también os comento que lo habréis visto a lo mejor si me seguís en redes, en Instagram, etcétera, pero estamos realizando una serie de eventos gratuitos en mi estudio, en Garci Studio, en Madrid. Garci Studio, Garci Podcast, todo Garci, Garci cosas. Y estamos haciendo una serie de eventos gratuitos con Fotografiarte y la colaboración de diferentes marcas. El próximo 29 de noviembre, que no sé si cae en jueves, creo recordar que cae en miércoles, no recuerdo bien el día, pero es el 29 de noviembre, no recuerdo en qué día de la semana cae, vamos a tener un evento en el que va a venir Fuji a presentar la GFX100 II y la gente que vengáis vais a poder probarla en vivo, y eso es súper interesante. Es un tipo de acciones que antes se hacían bastante más y a raíz de la pandemia se cortaron un poco. Hemos intentado retomarlas y Fotografiarte ha recogido el testigo y está ayudándonos a poner en contacto también a las marcas con la gente para que podamos hacer esas pruebas. Vendrá un fotógrafo. Va a ser muy interesante. Os recomiendo siempre que veáis mis redes, que consultéis mis redes, sobre todo Instagram, que es donde tengo la comunicación más día a día. Gracias al podcast vamos a tener una comunicación semanal pues bastante intensa también. Ya sabéis que en los vídeos siempre intento concentrarlos y no irme de temas. Pero aquí estamos para desbarrar. Así que vamos a estar probando esta cámara. Yo la pude probar en una presentación que hicieron en Daylight para profesionales y profesores, fotógrafos, etcétera, y la verdad es que me sorprendió enormemente, sobre todo porque las dos cosas que promete las da, ese seguimiento, ese enfoque al ojo, esa ráfaga también las clava, y es súper interesante. Perdonad que me quedaba sin voz. Voy a beber. Bueno, después de este traguito de agua, vamos a hablar de otra de las novedades, para que veáis que yo no soy sospechoso de ser Sony fanboy ni ninguna cosa de estas. Os puedo comentar también
el lanzamiento del 24-105 de Canon, un 24-105 f2.8 que se coloca en un rango de precio bastante elevado, 3.800 euros o algo más, pero que viene a ser el objetivo que va a cubrir las necesidades de prácticamente la totalidad de fotógrafos que existen, porque salvo cosas muy puntuales en los que necesites mucho angular o sobre todo un poco más de tele, para deportistas, para fotógrafos de deporte, perdón, mejor dicho, pero incluso para ellos un 24-105 puede darles una buena opción. No te digo ya fotógrafos de retrato, fotoperiodistas, fotógrafos de eventos, de social, fotógrafos de moda incluso. Para un montón de sectores esta cámara viene a cubrir un espectro súper amplio. Es un objetivo grande, es un objetivo pesado, pero personalmente creo que Canon ha acertado apostando por una focal de esta longitud y de este rango. Y hace relativamente poco teníamos este anuncio de Canon, cuando ha venido Sony y nos ha hecho dos anuncios. Uno es para fotodeportistas, iba a decir, para fotógrafos de deporte, para fotógrafos de deporte, y el otro también, pero tiene un calado más amplio. El lanzamiento de fotógrafos de deporte, obviamente, es el 300-2.8, es un objetivo que pesa menos de 1,5 kilos, es una locura lo que han hecho, y que, pues bueno, tiene todas las excelencias de lo que es la línea G-Master de Sony. Poco más que hablar con respecto a ese objetivo, solamente que si eres un fotógrafo de naturaleza y paisaje o de deporte, pues con este objetivo te ha venido Dios a ver. Evidentemente a un precio, no he mirado el precio, dejadme que lo voy a consultar, pero evidentemente es un objetivo que va a cubrir un rango de uso que evidentemente era muy específico, es muy específico y era muy demandado este objetivo. Este objetivo era la clásica petición que tenían todos. 6.700 euros, obviamente es caro. Pero bueno, ya contábamos con ello, evidentemente yo no soy objetivo, así que vivo y respiro tranquilo. El lanzamiento para mi estrella de esta semana pasada ha sido Alpha 9 III. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que se ha marcado un antes y un después en el desarrollo de cámaras mirrorless con esta cámara. Por una cosa muy sencilla, no solamente por los 120 fotogramas por segundo con seguimiento y todo lo que implica el seguimiento de enfoque de Sony, chip de inteligencia artificial, etcétera, sino también y sobre todo por el obturador global. Esto del obturador global es una noticia que muchos estábamos esperando en mirrorless, full frame, y realmente nos viene a cambiar más o menos la forma en la que las cámaras operan. Casi siempre, y esto yo creo que lo sabéis todos, las cámaras siempre en electrónico sobre todo hacen un barrido del sensor cada vez que están recogiendo una imagen. Esto nos es bastante transparente cuando no estamos teniendo algo que sea que tenga un movimiento muy rápido, o cuando nosotros estamos haciendo un movimiento, una composición, un paneo, estamos moviendo el plano en vídeo, por ejemplo, que ya sabéis que en vídeo podemos estar con 30p, 60p o 120p, estaríamos grabando 30 fotogramas por segundo, 30 frames por segundo, 60 frames o 120 frames por segundo, y ahí al realizar movimientos de cámara, esa lectura secuencial del sensor sí que podía provocarnos el efecto que típicamente hemos llamado rolling shutter, que es un poco como el efecto gelatina de que objetos que son totalmente verticales se van moviendo en diagonal. El global shutter viene a desterrar ese efecto, ya que hace una lectura completa del sensor. Y esa lectura completa del sensor nos da muchísimas ventajas, sobre todo, y la más principal es que eliminamos el rolling shutter, nos permite hacer fotografías de
movimientos de objetos que se estén moviendo muy rápido, sin deformaciones, sin que queden esos efectos gelatinosos, voy a decir gelatinosos porque creo que así todos nos entendemos, y además nos añade un punto que creo que todavía no se ha desarrollado suficientemente y al que todavía le va a quedar desarrollo, pero que para mí es una de las cosas más brutales de todas, y es la capacidad que va a tener esta cámara de sincronizar con flash a cualquier velocidad. Y cuando digo cualquier velocidad, es cualquier velocidad. Esta cámara, en velocidad de obturación, a ver si lo encuentro el dato exacto, porque quiero decirlo bien, vamos a tener una velocidad de obturación máxima, creo que con obturador mecánico, de 16.000 o algo así, o con un obturador convencional de 16.000, de un 16.000avo de segundo, pero no, miento, obviamente, qué tontería digo, estas cámaras no tienen obturador mecánico, esta cámara ya solo tiene obturador electrónico, perdonad, había visto, se me había pirado la pinza, yo qué sé. Estamos hablando de una velocidad de obturación máxima de un 80.000avo de segundo. Es decir, un 80.000avo. O sea, es que... Y no solo eso. Claro, es que a mí me patina la neurona. No solamente vamos a poder hacer fotos a un 80.000avo de segundo, es que vamos a poder sincronizar flash a un 80.000avo de segundo. Esto, por supuesto, tiene una lectura, tiene su letra pequeña, por así decirlo, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar que el flash sea compatible. Vamos a necesitar que el flash externo sea compatible. ¿Cuál es la historia de todo esto? Pues que ahora mismo lo podemos hacer con flashes de Sony. A lo mejor lo podemos hacer de momento solo con flashes de Sony montados en cámara. Bueno, perfecto, te lo compro. En un futuro, cuando esta tecnología la adapten un poco el resto de fabricantes de cámaras, seguramente ya podamos sincronizar. A día de hoy, sin compatibilidad, la velocidad de sincronización de esta cámara, de esta Alpha 9 III, es de un 500avo de segundo. Lo estoy leyendo aquí, o sea, me estáis viendo, los que me veáis en YouTube, me estáis viendo, mirar aquí una pantalla que tengo abajo, porque es donde lo estoy mirando aquí en el iPad, que me he puesto aquí la chuletilla pues para acordarme. El resto de las especificaciones son también sorprendentes, pero bueno, ya podríamos decir que son más convencionales. 120 fotos por segundo. 120 fotos por segundo. Qué locura. A tope de calidad. Incluso en uno de los botones personalizados existe la opción de que podáis cambiar la velocidad de la ráfaga. Es decir, si tenéis una ráfaga configurada a 10 o 20 fotogramas por segundo, durante la ráfaga vais a poder pulsar ese botón personalizado y acelerar la ráfaga a 120 fotos por segundo, el tiempo que necesitéis. También tiene el modo Pro Capture, que esto es una herencia también de Olympus, es una tecnología que lanzó Olympus, que nos permite ir tomando fotos mientras estamos enfocando, de tal modo que cuando hagamos la foto tendremos esa fotografía que hemos disparado y las 15 anteriores, por poneros un ejemplo, y se convierte también en una cámara que tiene cero blackout, no tiene ningún cambio de negros, no tiene ningún golpe del obturador, es decir, podemos estar viendo el visor en todo momento y la cámara va tomando fotos sin que nosotros perdamos ese punto de visión, que obviamente con obturadores electrónicos pues es muchísimo más sencillo. Creo que no me he dejado nada muy importante. El resto de cosas, pues bueno, las podéis ver en la página o las podéis ver en las reviews que han hecho más sesudas o en las pruebas de otros creadores. De Fotolari tiene la reseña que ya la estuvieron probando. Yo tengo muchas ganas de ver las sensaciones que me puedan dar fotógrafos deportivos. Estuvimos en el Mirrorless Pro, que es un evento que se organiza todos los años, con Sonia Cañada, fotógrafa deportiva, fotógrafa de FIBA. Es increíble, os dejaré el enlace en la descripción del podcast, la descripción del programa, os dejaré un enlace para que podáis ver su trabajo, porque es alucinante
esta chica hace unas fotos increíbles, de las mejores fotógrafas deportivas que yo he visto. Y me consta que estaba deseando y que ya la ha podido probar. Entonces tengo muchas ganas de hablar con ella, sobre todo también cuando pase un tiempo, de ver qué ha ido notando en su trabajo cuando haya incorporado, a partir de ahora, cuando salga la cámara y pueda incorporarla a su trabajo habitual. Creo que si bien el valor del fotógrafo sigue siendo muy útil, porque esto yo creo que también hay que ponerlo en claro, el valor del fotógrafo sigue siendo muy importante, pero los avances tecnológicos obviamente nos ayudan a sacar lo máximo de nosotros mismos, porque al fin de cuentas la cámara es una herramienta. Y esa herramienta nos va a permitir ser mejores en lo nuestro, ni más ni menos. No hay que darle más vueltas, las cámaras ya no funcionan solas, la inteligencia artificial no va a acabar con nosotros, nada de esto. Estamos hablando en todo caso, en todo momento, estamos hablando de herramientas. Y esas herramientas son las que nos van a permitir llegar al máximo de nuestra inventiva, de nuestra capacidad creativa, o, en cierto modo, nos va a permitir concentrarnos en otros aspectos, confiando en la cámara o confiando en la herramienta, en la tecnología, para resolver cosas de las que antes teníamos que estar muy pendientes y que nos robaban atención y tiempo. Así que todos ganamos, todos ganamos, todos los que se la puedan permitir. Esta cámara entra en un rango de precio de 7.000 euros. Algún día tendremos que hablar de por qué va a costar $5.999 en Estados Unidos y aquí va a costar 7.000 euros del tirón. Cambio euro-dólar, pues no le veo yo mucho sentido. Pero bueno, es un poco lo que nos toca por ser, pues como quien dice, Europa somos la almorrana tecnológica del mundo. Estas cosas, pues ¿qué le vamos a hacer? Voy a romper aquí la chuletilla de hablar de la Sony A9 III, que la tenía aquí apuntada en un papelito. Y bueno, voy a contaros un poco estas primeras andanzas del podcast, porque en los primeros días, ya os he comentado antes que la acogida ha sido muy buena, ha sido muy agradable. Os doy muchísimas las gracias por lo bien que habéis acogido esta propuesta. No pensaba que fuera a gustar tanto y bueno, he visto hasta entusiasmo porque mucho aficionado al podcast hay por esta comunidad. Así que bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos. De momento, una de las cosas que más me habéis dicho es que suba el capítulo a plataformas de podcast. Ya está en plataformas de podcast. Aquí en el enlace del programa os voy a dejar todas las plataformas en las que de momento lo estoy cargando. No sé qué está pasando con Spotify, porque yo lo he subido a Spotify, pero solo está en una parte que se llama Spotify for Podcasters, y de ahí se está replicando a todas las plataformas. Pero en la plataforma suya, en Spotify, no está. No entiendo nada. En fin, que me lo expliquen. Si en una semana no ocurre nada, pues escribiré a Spotify a ver qué ha pasado. Pero bueno, de momento lo tenemos en Apple Podcast. Es posible que me estés escuchando desde Overcast. Y también es posible que estés escuchándome desde iVoox. iVoox es mi plataforma de podcast favorita, es la que yo más conozco, por así decirlo. No la que más utilizo, porque suelo escuchar, cuando escucho algo lo suelo escuchar en Apple Podcast. Pero sí que es cierto que iVoox es para mí era la más importante, porque ahí es donde hemos estado subiendo durante todos estos años y seguimos subiendo nuestros programas del garaje del DeLorean. Acabamos de subir un programa hablando de héroes de acción de los años 80, o sea que imaginaos lo que desbarramos en ese programa. Creo que no se ha subido, o sea, ahora mismo cuando yo estoy grabando no se ha subido, pero cuando este programa se publique, yo creo que ya habrá subido mi compi Alberto, el de los héroes de acción, así que ahí también tenéis para entreteneros. La plataforma de iVoox tiene muchísimos podcasts súper interesantes, y en muchos de ellos, en algunos de ellos he participado durante todos estos años, así que le tengo mucho cariño a la plataforma. Un saludo a todos mis compis. Pero bueno, sí que en este caso quiero dejar claro que vamos a estar en solo audio.
Si me estáis viendo en YouTube, pues muchísimas gracias. Un besito. Pero si queréis, tenéis una plataforma, tenéis una aplicación para escuchar podcast y queréis que cuando haya un capítulo nuevo os vaya notificando, pues os animo a que os suscribáis al podcast en las diferentes plataformas, en las diferentes aplicaciones donde vosotros pues tengáis a bien escuchar vuestros programas, porque así también pues os irá anunciando y no tenéis que verme, porque al final no hay tampoco, aquí tampoco hay mucho que ver. También y desde ya os animo de nuevo a que utilicéis la cajita de comentarios de YouTube o bien las diferentes cajas de comentarios o de que hay en el resto de plataformas. iVoox tiene, yo las voy a estar revisando regularmente para ver un poco también qué cosas os interesa que tratemos en el podcast. Entrevistas, ya me habéis comentado de algún invitado. Yo tengo también mi lista y he estado también charlando con algunos amigos que irán viniendo por el programa de vez en cuando y con los que iremos charlando o bien sobre ellos y su trayectoria o bien sobre diferentes temas, que al final también pues hay muchos temas que nos son comunes y yo solo pues al final también doy lo que doy y creo que puede ser mucho más interesante que hablemos con otros compañeros de muchas cosas, desde iluminación, posado, desde la propia labor del fotógrafo. Tengo un tema que seguramente desarrollaré, seguramente, no sé si la semana que viene, pero muy pronto. Hay un título de un podcast que tengo ya ahí medio escrito que se titula ¿Por qué los modelos no quieren hacer fotos contigo? Esto es una cosa que llevo yo pensando mucho tiempo porque es una de los problemas que más me mandáis, sobre todo por comentarios, por Instagram, etcétera, cuando veis fotografías a lo mejor mías y tal, y dices, yo es que no tengo acceso a esos modelos, es que yo he escrito a esta modelo y no me ha contestado. Es que ese tipo de problemas o de cuestiones que nos encontramos no son fáciles de resolver, pero quizás sí son fáciles de entender si las ponemos en perspectiva, y es un poco el desarrollo de uno de los programas que quiero hacer, para que veáis que no todo va a ser hablar de cámaras, hablar de cacharreo y hablar de objetivos, aunque también hablaremos de cacharreo, porque la semana que viene también va a haber, la semana que viene va a haber también noticias, novedades y cositas que os voy a poder contar. Pero ahora mismo pues no puedo contarlos porque todavía no es el momento. Como decía Jordi Pujol, a eso no toca. En fin, el caso es que tengo ahí como esos temitas y sobre todo también hablar un poco de la filosofía, lo que os he comentado antes de cómo la tecnología nos ayuda, pero al final nosotros estamos haciendo siempre lo mismo, no tenemos tampoco superpoderes y la tecnología nos ayuda hasta un punto. Muchas veces creemos que nos va a ayudar más de lo que realmente nos ayuda. Este pensamiento que tenemos muchas veces de con esta cámara voy a hacer unas fotos increíbles y luego resulta que haces las mismas fotos de siempre. Yo recuerdo una vez cuando empezaba que tenía un amigo que era aficionado a la fotografía igual que yo, empezamos juntos, aprendimos juntos, sin embargo él se compró, teníamos la misma cámara de hecho incluso, y de repente él se compró una cámara de 1.500 euros. No sé si os lo he comentado alguna vez, yo mi primera cámara fue la Nikon D40, me la compré por eBay, la compré por eBay a Hong Kong, muy chungo todo, no os lo recomiendo, y me costó 200 euros. Entonces, claro, yo, pues oye, teníamos la fotografía como una afición, como un hobby. De hecho, no sabíamos ni siquiera si terminaría siendo un hobby. Y yo me gasté mis 200 euritos con mi esfuerzo de 1000 eurista de aquellas. Estamos hablando de 2007. Madre mía, no ha llovido. Y bueno, el caso es que en esa época, pues este amigo mío se compró una cámara de 1.500 euros. Y es súper curioso, pero cuando vio que no hacía fotos 1.500 euros mejores que las mías, se enfadó.
y se mosqueó bastante, Y claro, yo pensaba, digo, si es que al final la cámara es la cámara, pero las fotos las haces tú. O sea, muchas veces pensamos que cuando cambiamos de cámara automáticamente todo se vuelve, el color se vuelve más pro, el rango dinámico se vuelve muchísimo más automático y directo. Y el rango dinámico es algo que las cámaras tienen, pero tienes que trabajarlo, tienes que revelar las fotos igualmente. Muchas veces incluso pensamos que ya está todo hecho, ya con esto voy a enfocar perfectamente. Y lo he hablado en alguna ocasión. Yo antes desenfocaba 30 de cada 100 fotos, ahora desenfoco 10 de cada 100 fotos. Con una Alpha 9.3 o con una Alpha 7R5, pues a lo mejor desenfocaría una de cada 100 fotos, pero yo sigo teniendo que enfocar. Y si no agarro bien la cámara, incluso con flash, la foto puede quedarme trepidada y puede perder definición. Ahora mismo, justamente he estado haciendo unas pruebas de enfoque para hacer una comparativa de objetivos y he visto que si bien las cámaras enfocan, para conseguir una máxima nitidez, tengo que tener una cierta forma de agarrar la cámara, pulsar el disparador con mucho cuidado, con delicadeza. Tampoco con mucha delicadeza, pero con delicadeza. Y tengo que no mover la cámara, no disparar muy rápidamente ni muy frenéticamente. El ardor guerrero me lo tengo que guardar para otras cosas, pero para hacer fotos tengo que intentar ser siempre lo más calmado posible. Sobre todo con la mano, el pulso, el agarre y el pulsar el botón delicadamente. Cuando eso no ocurre, la cámara enfoca, pero no tengo la máxima nitidez de la cámara y del objetivo, obviamente. Y haciendo pruebas me he dado cuenta de eso y me he vuelto a hacer consciente de lo importante que es agarrar bien la cámara y tomar bien la foto. Y eso no va a haber ningún equipo que nos lo sustituya. De nuevo, tenemos una cámara. No, es que vamos a poder sincronizar a un 80.000avo de segundo. Bueno, pero no va a ser lo común, no va a ocurrir siempre. Bueno, pero un 500avo ya... Eso también hay que cogerlo con pinzas, porque realmente vamos a tener que seguir cuidando y vamos a tener que seguir preocupándonos de ese tipo de cosas. Y además os juego ya la siguiente apuesta. Es que eso no es lo importante. Lo importante de una fotografía no es la calidad que tenga, la nitidez, y si he conseguido sacar el último detalle de el pegote que hay en la máscara de pestañas, en la pestaña que está ahí al final del todo. No, lo importante en una foto es lo que la fotografía transmite. Y eso no se consigue con una luz de mejor calidad. Eso no se consigue, para que me entendáis, no se consigue con un flash mucho más caro, que sea mucho más, que tenga un CRI brutal o que tenga un número guía que sea de 1000 vatios y que recicle súper rápido. Eso se consigue con la luz precisa en el lugar adecuado. Es como escribir una canción. Tú no necesitas la guitarra más cara del mundo. Necesitas el instrumento adecuado para la emoción que quieres transmitir. Y a veces será una Fender Stratocaster de la hostia, y en otros casos, a lo mejor un ukelele viejo te está dando algo mucho más íntimo y mucho más cercano. Tenemos que saber jugar ese tipo de variables. En ocasiones, una foto con mucho detalle será muy impactante y llamará mucho la atención y funcionará muy bien. Pero en otras ocasiones puede que nos venga bien trabajar con una cámara o con un objetivo antiguo, con un objetivo que nos desenfoque, o incluso con una cámara analógica, o posteriormente nos podrá venir bien quitar parte de esa calidad de imagen excesiva, esa perfección, nos puede venir bien eliminarla porque queremos dar un toque más atemporal, queremos dar a lo mejor un aspecto a la fotografía más antiguo, con un poquito más de grano. Este tipo de cosas son súper importantes porque nos dan la narrativa, nos dan el contexto y forman parte del mensaje que nosotros estamos transmitiendo.
Evidentemente va a haber situaciones en las que vamos a querer estas cosas que nos proporciona la tecnología y hay ejemplos en los que los límites se ven desafiados. Hablo de la fotografía deportiva, hablo muchas veces de la fotografía de moda o de la fotografía de e-commerce donde necesitamos seguramente una velocidad de destello en ráfagas muy rápida con flash porque requieren mucha velocidad ese tipo de fotos. Hablo de la fotografía de fauna salvaje, donde tener opciones como el ProCapture, Precapture se llama en Sony, lo he visto antes, que nos permite que la cámara vaya tomando fotos mientras estamos enfocando para adelantarnos, para que la cámara se adelante a nuestro propio instinto y al reflejo nuestro de pulsar el obturador. Ese tipo de cosas ayudan y sí que hay situaciones donde eso nos va a ser útil, pero en la mayoría de fotografías que nosotros hagamos, lo más importante es saber leer la fotografía, saber leer la imagen, saber lo que estamos contando y traducir lo que queremos contar a ese lenguaje visual que es común a todos, que nos hace entender lo que significan las imágenes y lo que las imágenes nos están proponiendo. En ese aspecto vamos a encontrar y hemos encontrado multitud de ejemplos. En ninguno de los concursos, muchas veces, y me quiero acordar ahora de los Sony World Photography Awards, no estaba el modelo de cámara en ninguna de las fotos, en ninguna de las fotografías estaba el modelo de cámara. De hecho, uno de los ganadores fue un proyecto que se hizo con fotografía analógica. Pero eran proyectos que realmente tenían un potencial narrativo muy grande y que contaban cosas que eran importantes, interesantes de contar. Esto yo creo que es lo importante al final, contar cosas que merezca la pena contar. Y ahí es donde la fotografía va a adquirir un valor mucho mayor que toda esta vorágine tecnológica. Al final, pues oye, a todos nos gusta y un músico te dirá que lo importante es aprender a hacer un solo con sentimiento, pero todos hablan de pastillas, hablan de amplis, hablan de pedales de efectos y a todos nos gusta este rollete y esta mandanga. Así que bueno, vivimos en esta dualidad. ¿Qué os voy a decir? Al final somos contradictorios en nosotros mismos. Como os digo, en el podcast vamos a tratar también todas estas cositas, toda la filosofía. Vamos a hablar también un poquito de desarrollo de nuestra carrera, de nuestra vida fotográfica, la fotografía como profesión y la fotografía como afición, que son dos mundos completamente diferentes. Mira, este sería un buen motivo para una buena forma de terminar este programa. Abajo, si estáis escuchándolo y permite la plataforma vuestra poner comentarios, y si estáis en YouTube, o si no, si lo estáis escuchando en Apple, pues me voy a YouTube y le comento. Ponedme en los comentarios abajo si sois aficionados o profesionales. Si sois aficionados y queréis ser profesionales, también contádmelo, ponedlo abajo. Vais a encontrar esto, si hacéis vuestra parte, vais a flipar, porque os vais a encontrar con mucha gente que está en la misma situación que vosotros. Soy aficionado, me gustaría profesionalizarme, me estoy profesionalizando, pero todavía no lo he conseguido del todo. Esa línea gris que hay entre la afición y la profesión, porque uno es aficionado también muchas veces por convicción. Oye, a mí me gusta la fotografía, yo no me quiero dedicar a la fotografía. Yo disfruto de hacer fotos, de hacer retratos y a mí esto me da la vida. No quiero dedicarme a esto porque si me dedicara a esto posiblemente acabaría detestando la fotografía. O sea que también tenemos también ese pensamiento de que todo el fotógrafo que adquiere un poco de, vamos a decir, profesionalización en cuanto a la calidad que puede obtener de su trabajo, de sus fotos y que se lo toma en serio, quiere ser profesional y para nada. Yo conozco un montón de gente que hace unos trabajos que podrían ser profesionales perfectamente y deciden no serlo. Así que comentad vuestra situación aquí abajo y creamos también un poquito de conversación. Yo por mi parte me despido, como siempre,
un placer y muchísimas gracias por estar ahí, escuchar. Ahora es cuando en esta parte del proyecto es importante que lo compartáis. Si conocéis a gente que habitualmente escuche podcast o que conozca podcast de fotografía, podéis decirle, oye, mira, ¿sabéis que el García saca un podcast nuevo? ¿Quién es ese? Mira, el de YouTube, hombre, pues eso. Ahí lo podéis escuchar, pero se agradece muchísimo y nos oímos, mejor dicho. Tengo que quitarme esa coletilla de nos vemos. Nos oímos la semana que viene. Muchas gracias y un saludo.